Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Deben estar viendo en mi pantalla sistemas dispersos, ¿ya? Fase dispersa, fase dispersante. Hoy día vamos a trabajar, en sí el tema es, como conclusión, llegar a soluciones. Pero para llegar a soluciones, primero tenemos que encontrar la diferencia entre los tres tipos principales de sistemas dispersos, ¿ya? Y estos sistemas dispersos, ¿cuáles son? Las suspensiones, los coloides y las soluciones. ¿Han escuchado en algún momento acerca de suspensión, coloide y suspensión? ¿No? O solución. Por ejemplo, si yo te hablo de mezcla, una mezcla de agua con arena, ¿ya? Quiero que te imagines, ¿ya? Una mezcla de agua con arena. Coges agua, le echas un poco de arena, ya sea arena de construcción, de repente arena fina, arena gruesa, pero mezcla arena con agua, ¿ya? Lo segundo es que mezcles agua con detergente, por ejemplo, ¿ya? Agua con detergente. Imagínate mezclar agua con detergente. Y lo tercero es que mezcles agua con azúcar o agua con sal, lo que tú quieras. Tú decides, yo quiero mezclarlo agua con azúcar, pones agua con azúcar. Yo quiero mezclar agua con sal, pongo agua con sal. Tampoco te preocupes, tú eliges qué es lo que quieres, ¿ya? Entonces, cuando tú mezclas el agua con arena, ocurre algo muy interesante. La arena, como tiene partículas muy pesadas, se van al fondo del recipiente. Mientras que cuando tú tienes agua con detergente, pareciera que el detergente quedara suspendido en el agua. No sé si tú has hecho la prueba, y si no has hecho la prueba, sería bueno que ahora en casa lo hagas. Coge un vasito, échale detergente con agua y empieza a agitarlo. Y vas a ver cómo todo de que es transparente se vuelve ahora un color medio opaco, medio lechoso. Y eso de ahí es otro sistema disperso. Y cuando hablemos de agua con sal o agua con azúcar, ocurre que tú agregas el azúcar o agregas la sal al agua y empiezas a agitar y parece como si no pasara nada, porque obviamente, si tú dices, oye, yo tengo agua con azúcar o tengo agua con sal, tú no vas a poder diferenciar a menos que bebas el agua y te des cuenta si está dulce o está salada, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se forma un solo sistema. Cada uno de estos sistemas son tres sistemas diferentes. Dime, ¿qué hemos mezclado? A ver, ayúdame. ¿Qué hemos mezclado nosotros en esos tres sistemas? Agua con arena, Agua con arena, ya, ese es un sistema. ¿Qué otro sistema hemos mezclado? ¿Qué agua otro con sistema? azúcar, Agua con azúcar, perfecto. ¿Y qué otro sistema hemos hecho? agua con detergente. Agua con detergente. Entonces, quiero que te concentres en esos tres, porque es algo que tú ves todos los días. Agua con arena, agua con azúcar y agua con detergente, ¿ya? Profe, el mío fue agua con sal. Ya, agua con sal, no hay problema. En el caso del agua con arena, la arena cae al fondo del recipiente. Es un sistema heterogéneo, ¿ya? ¿Y qué tan heterogéneo es? Es tan heterogéneo que tú lo puedes separar por filtración. No sé si ustedes han hecho en el colegio, que tú tienes una botella, le rompes la base, en el fondo, en el pico de la botella, pones algodón y dejas caer el agua con arena y ves cómo pasa el agua, pero se queda la arena. Eso es un buen ejemplo de una suspensión. El agua con arena es una suspensión. Las partículas son grandes que caen al fondo del recipiente. La palabra correcta es sedimentación. Las partículas sedimentan por efecto de la gravedad, ¿sí? Y pueden ser separadas por filtración. En este caso, ¿qué filtro utilicé? Utilicé el algodón, por ejemplo, ¿no? Ahora, el otro sistema que hemos visto es el sistema de agua con detergente. El sistema de agua con detergente, ¿cómo se vio el agua después de mezclar el agua con detergente? ¿Se le vio igual como transparente el agua? Estaba más opaca. Medio opaca, ¿no? Medio opaca, no era de un aspecto lechoso. ¿Y eso debido a qué? Debido a que este otro sistema recibe el nombre de coloide o dispersión coloidal. Las partículas son muy grandes, ¿ya? Y deberían caer en el fondo del recipiente, pero hay dos fenómenos que lo impiden. Un fenómeno es el que se conoce bueno, un fenómeno que lo impide, que se conoce como el nombre de movimiento browniano, que fue encontrado por primera vez en el polen, ¿ya? Un señor de apellido Brown colocó polen en agua y observó cómo de la nada el polen empezaba a moverse de manera muy desordenada. Y cuando tú agregas detergente en agua, las partículas de detergente deberían caer, pero no caen. Empiezan a moverse de manera muy desordenada y eso los aleja del efecto de la gravedad y no caen al fondo del recipiente. Estos sistemas, como por ejemplo el agua con detergente, como por ejemplo la neblina, o como por ejemplo el polvo, ¿ya? Son ejemplos de
coloides o dispersiones coloidales. Y vamos a ver más ejemplos de ello, pero por ahora quiero que te vayas quedando con eso. Y lo último que vimos fue agua con sal o agua con azúcar, ¿no? En este caso, cuando tú mezclas agua con sal y agua con azúcar, ¿el agua cambia su aspecto físico o se sigue viendo igual transparente? Sigue igual de transparente. Igual de transparente, ¿cierto? Entonces, este sistema es un sistema homogéneo. Quiero que te ubiques, mira, mientras que una suspensión es un sistema heterogéneo y una solución, o sea, el agua con sal o el agua con azúcar, es un sistema homogéneo, en el caso del coloide, es un sistema microheterogéneo, que debería ser para fines prácticos heterogéneo. En el caso de una suspensión, tú puedes separar a las partículas por filtración. En el caso de un coloide, no los puedes separar por filtración. Y en el caso de una solución, mucho peor todavía, porque las partículas son en extremo pequeñitas. De acuerdo al tamaño de las partículas, ¿qué partícula es más grande, muchachos? ¿Una suspensión, un coloide o una solución? ¿Qué partícula es más grande? Ayuda. ¿Qué partícula es más grande? La de una suspensión, porque las partículas caen por efecto de la gravedad. Luego, ¿el tamaño quién continúa? Un coloide. ¿Por qué, profe? Porque las partículas son tan grandes que tienen el efecto de opacar el sistema, ¿ya? El efecto de opacar el sistema, pero no caen al fondo del recipiente. Y en el caso de una solución, las partículas son en extremo pequeñitas. ¿En dónde yo puedo separar a las partículas por filtración? ¿En una suspensión, en un coloide o en una solución? ¿En dónde puedo separarlas? ¿O con qué sistemas puedo separarlas? ¿En una suspensión, en un coloide o en una solución? Suspensión. En una suspensión, ¿no? En un coloide no puedo separarlos y en una solución tampoco puedo separarlos. Entonces, ya te di una idea rápida de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ahora vamos a desarrollar el tema. Nosotros tenemos 3 tipos de sistemas. ¿Cuáles serán esos 3 sistemas? Te dije, suspensión, dispersión coloidal o coloide simplemente, y el otro sistema es una solución. De acuerdo al tamaño de partícula, quiero que te centres acá, mira, quiero que te centres acá, ¿ya? Suspensión, coloide y solución. Ejemplo, la arena en el agua, la neblina o de repente el detergente en agua, y una solución, la sal en agua o el azúcar en agua. ¿Quién tiene mayor tamaño de partícula? Una suspensión tiene mayor tamaño de partícula. Luego sigue un coloide y luego sigue una solución. En el caso de una suspensión es, por ejemplo, el agua con arena. Quiero que la veas por este lado. Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó acá? Acá está. Quiero que veas el agua con arena, que está acá. Si tú mezclas agua con arena, ¿qué es lo que va a ocurrir? La arena, por efecto de la gravedad, se va al fondo del recipiente. Las partículas son muy grandes. Y pregunta, ¿esto se puede separar por filtración? ¿Sí o no? Ayúdame. ¿Se puede separar por filtración? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, se puede separar por filtración. Entonces, es una de las grandes propiedades que tiene la suspensión. Entonces, lo primero que tiene que quedar en la cabeza es que una suspensión es un sistema de qué tipo, homogéneo o heterogéneo. Vamos, chicos. Heterogéneo, perfecto. Las partículas son lo suficientemente grandes que caen por efecto de la gravedad y se pueden separar por qué método. ¿Por qué método puedes separar todas las partículas? Por Filtración. filtración, perfecto. Y las partículas van al fondo del recipiente y a ese proceso de que van al fondo del recipiente, ¿cómo se le llama esa palabrita de que cae, se deposita al fondo del recipiente? Te la mencioné. ¿Cómo se llama esa palabrita? Se le llama sedimentación. Las partículas pueden sedimentar por efecto de la gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es en el caso de una suspensión. Ahora vamos al intermedio. Mírame, en un coloide, ¿ya? En un coloide pasa, por ejemplo, que las partículas se encuentran suspendidas en el medio disperso. Y hablando de medios dispersantes, perdón que no empecé con eso. Un medio dispersante tiene dos componentes. La fase dispersa y la fase dispersante, que es obvio, ¿no? La fase dispersa típicamente el que se empieza a distribuir y la fase dispersante viene a ser el medio en donde se distribuye la fase dispersa, para que se entienda mejor. En el agua con arena, ¿quién sería la fase dispersa? Ayúdame. Agua con arena, ¿quién sería la fase dispersa? Arena. La La arena. arena. ¿Y la fase dispersante? El agua. El El agua. agua.
En el agua con detergente, ¿quién sería la fase dispersa? Detergente. El detergente. ¿Y la fase dispersante? El agua. El agua. El agua. En el agua con azúcar, ¿quién sería la fase dispersa? Azúcar. El azúcar. El azúcar. ¿Y la fase dispersante? El Agua. agua. El agua. El agua. Mira, ve, esto es la neblina. La neblina es un sistema en donde hay aire con partículas de agua. Esa es la neblina. Aire con partículas de agua. ¿Quién sería la fase dispersa? Te creo. El agua. El aire. Ajá. Un momento, para. A ver, es Agua. el aire con partículas de agua, ¿ya? Te voy a preguntar. El agua. El agua sería la fase dispersa, las partículas de agua. ¿Y la fase dispersante cuál sería? El aire. El aire, porque es el sistema en donde se están distribuyendo las partículas de agua, ¿de acuerdo? Entonces, fase dispersa, fase dispersante. En el caso de un coloide, ¿ya? O dispersiones coloidales, las fases no se pueden separar por filtración, ¿ya? Hay algunos métodos para separar esto, pero no son métodos convencionales. Por ejemplo, un método para separar una dispersión coloidal es la coagulación. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a la selva, ¿ya? Pero la selva, y ahí cuando consumen agua, toman el agua del río, la hierven y la beben, ¿ya? Y el agua del río tiene un aspecto más o menos de esta forma, un aspecto turbio. Profe, ¿y eso se puede tomar? Sí, lastimosamente en Lima nosotros no tomamos agua de este tipo porque pensamos que está mal, que está sucia o algo, pero no necesariamente va a ser así. En la selva, por ejemplo, toman el agua del río, la hierven, ¿ya? Y la consumen. Profe, ¿en cualquier parte de la selva? No, en la ciudad no. En la ciudad obviamente toman agua potable. Pero si tú vas a la selva, a los lugares inhóspitos de la selva, allá muy adentro, el agua tiene, por ejemplo, este aspecto. Profe, pero acá en Lima nosotros no soportaríamos eso. Claro, pues aquí en Lima no vamos a hacer eso, ni de repente en la costa donde estemos viviendo, Arequipa, Talara, no. El agua que nosotros vemos es transparente, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Se hace un método de coagulación. El método correcto se llama floculación. Se agrega una sustancia, típicamente que es sulfato de aluminio, y el sulfato de aluminio arrastra todo este material particulado que está ahí disuelto, ¿ya? Y fíjate cómo las partículas se van aquí al fondo y la parte líquida transparente queda arriba, ¿ya? Ese método es un método de separación de los coloides. Los coloides no se pueden separar por filtración, ¿ya? Esa es una gran diferencia entre un coloide y una suspensión, ¿ya? Ahora, punto importante. ¿Qué propiedades tienen los coloides? Tienen dos propiedades en extremo importantes. Una de ellas se le llama el movimiento browniano, que como te decía, es un movimiento muy desordenado que tienen las partículas coloidales para evitar que caigan al fondo del recipiente. Las partículas deberían ser demasiado grandes y caer al fondo del recipiente. Por ejemplo, acá, mira, aquí no caen, ¿no? Yo debo agregar una sustancia para hacer de que ellos caigan, pero si yo no le agrego nada, ellos siguen suspendidos, ¿ya? Ese movimiento que evita que caiga por efecto de la gravedad recibe el nombre de movimiento browniano, ¿ya? En honor al señor de apellido Brown que encontró esto por primera vez en el polen, ¿ya? Y otro efecto muy importante que tiene, o una propiedad muy importante que tiene un coloide o una dispersión coloidal, es, por ejemplo, el efecto Tyndall. El efecto Tyndall es el efecto de dispersión de la luz. Yo sé que alguna vez te ha pasado, mira, a mí me ha pasado varias veces, ¿ya? Vas a entrar a una habitación en donde nadie ha entrado durante muchísimo tiempo, ¿ya? Incluso no hay luz, la luz entra con las justas por una ventana, por unos huequitos y está lleno de polvo, ¿ya? Y te ha ocurrido, quiero que alucines conmigo, que abres la puerta, se levanta polvo y tú ves como un rayo de luz cruza la habitación. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? A ver, levanta la mano a quien le ha pasado. Porque de repente si no te ha pasado ahí... Yo sí lo vi, había un montón de polvo y de repente pasa un rayito. Pasó un rayo de luz, ¿no? Claro, te ha pasado de repente en una habitación o te ha pasado de repente si tú has entrado a un corral que tenías que se encuentra tapado, ¿no? O alguna bodeguita que estuviste en algún lugar, un almacén, ¿no? Que nadie entraba y que justo hay un huequito en el techo por donde entra la luz y cuando tú abres la puerta se llena el polvo y ves el rayo de luz. O de repente, ¿ya?
cuando hay neblinas, esto de repente posiblemente no lo has visto, pero si lo has visto, qué chévere, ¿ya? Cuando hay neblina y los buses o los autos o los camiones pasan, tienen que encender sus faros. A eso se llaman faros neblineros, porque tienen que indicarle al que está al frente que ellos están pasando, porque si no, no se dan cuenta y ¡pah! Se chocan, ¿ya? Si tú ves en la neblina la luz parece que atravesara la neblina, ¿ya? Ese efecto de ver el rayo de luz que atraviesa se conoce con el nombre de efecto Tyndall, y es un efecto de dispersión de la luz provocado por las partículas coloidales. Y eso tú lo puedes visualizar acá, por ejemplo, mira. Esto no es un coloide, y como no es un coloide, yo no puedo ver el rayo de luz. Pero si esto es un coloide, yo sí puedo ver el rayo de luz, y la luz atraviesa. Si el coloide fuera la neblina, y por ejemplo, tú tuvieras un auto, y ese auto encendiera sus luces, tú podrías ver cómo el rayo de luz atraviesa la neblina. ¿Por qué? Porque el efecto Tyndall es el efecto de dispersión de la luz que permite, por ejemplo, diferenciar a un coloide de una suspensión. ¿Quiénes son coloides? Te lo voy a dejar de tarea para que tú lo puedas investigar, pero coloides hay muchísimos, ¿ya? Por ejemplo, la neblina es un coloide, el agua con detergente es un coloide, el polvo, o sea, el aire con partículas sólidas, es un coloide, ¿no? La gelatina, el queso, la leche, la mayonesa son dispersiones coloidales. ¿Cómo preparas la mayonesa? A ver, vayamos a hacer mini chef. ¿Cómo preparas tú la mayonesa? ¿Alguien sabe cómo preparar mayonesa? Aceite, huevo y limón. Aceite, huevo, ¿y qué más? Limón. 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 Claro, ahí se nota que Carlita, Maffer y ¿quién más? Álvaro, ¿no? ¿Quién más respondió? Ethan, creo, ¿no? Que ellos entran a la cocina. Ya, ¿cómo preparas? Así, en resumen, aceite, huevo y limón, ¿ya? A algunos no les gusta echarle limón, pero la recomendación es que agregues el limón. ¿Y cómo se prepara la mayonesa? Fácil. Lo que tú haces es solo la clara del huevo, ¿eh? Solo la clara del huevo, y no me dejes mentir, porque si estoy mintiendo es porque estoy pésimo en cocinería, ¿ya? Pones la clara del huevo en la licuadora, ¿ya? Enciendes la licuadora y luego con el aceite lo dejas caer en un hilito muy, muy fino y que esto vaya pasando, ¿ya? Y ya cuando casi está terminado el proceso, le agregas unas gotitas de limón. Profe, no, qué aburrido. No, así no se hace. Échele el huevo, échele el aceite, échele el limón y... Ya, ahí ocurre un problema, te diré, ¿ya? El problema es que tarde o temprano esa mayonesa se va a cortar. No, profe, yo me la termino antes que se corte. Ya, está bien, la terminas antes que se corte, pero puede ser que se corte si tú la guardas. ¿Y sabes por qué? Porque el huevo con el aceite van a formar una dispersión coloidal. Cuando tú colocas el huevo en la licuadora y empiezas a mover y luego agregas el aceite en un hilo muy fino, ¿ya? Provocas de que ellos se puedan mezclar. Pero si tú lo haces a la mala, todo así porque no tienes tiempo, créeme, eso en algún momento se va a cortar. Profe, ¿y el limón para dar esos saborcitos, no? Sí y no, porque en realidad el limón sirve como un agente emulsificante. ¿Y cómo es eso? El aceite, perdón, claro, el aceite con la clara de huevo no se pueden ver, se odian el aceite con la clara de huevo. Y cuando tú los colocas en la licuadora, ellos se pueden mezclar. Pero como se odian, en algún momento se van a separar. Y eso es lo que tú dices, se cortó la mayonesa. Entonces, para evitar de que las partículas del aceite y las partículas del huevo se separen, tú lo que haces es agregar el limón. Y el limón está formado por unas moléculas que ¡pac! Se hincan en las partículas de aceite y ¡pac! Se pegan en las partículas de limón y las mantienen juntas. Eso se conoce como un agente emulsificante. Y lo que tú acabas de generar en la mayonesa es una emulsión que necesita ser estabilizada. ¿Y quién la estabiliza? El agente emulsificante. Y en este caso, ¿quién actúa como agente emulsificante, chicos? ¿Quién actúa como agente emulsificante? ¿El huevo, el aceite o el limón? Limón. El limón, claro, el limón actúa como agente emulsificante. Y yo te voy a retar a que tú ahora que empieces a comprar productos, veas agente emulsificante. Y estoy seguro, sobre todo ahora en Navidad,
que vas a encontrar muchos productos que llegan a casa que dice agentes emulsificantes. ¿Ya? Si no has tenido la curiosidad de leer en la parte de atrás de la etiqueta de los productos qué contiene el producto, ahora tómate ese tiempo y vas a ver que muchos dicen agentes emulsificantes. O sea, de alguna manera tienen que promover de que la emulsión permanezca estable. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí ya hemos hablado acerca de las suspensiones y de los coloides. Vamos ahora a hablar de las soluciones. Las soluciones son sistemas homogéneos. Una suspensión es heterogénea, ¿ya? Un coloide también es heterogéneo, pero una solución es completamente homogéneo y tiene dos componentes. Un soluto, que es la fase dispersa, y un solvente, que es la fase dispersante. Chicos, en el agua con el azúcar, ¿quién es el soluto? Rapidito. Agua con azúcar, ¿quién es el soluto? Azúcar. El azúcar. ¿Y quién es el solvente? El agua. El agua. En el agua con sal, ¿quién es el soluto? La sal. La sal. ¿Y quién es el solvente? El Agua. agua. El agua. Si tú al agua le agregas un poquito de alcohol, ¿ya? Se mezclan totalmente y forman una solución, ¿ya? ¿Quién sería el soluto? El alcohol. El alcohol. ¿Y quién sería el solvente? El agua. El agua. El agua. En las bebidas gaseosas es prácticamente agua con saborizante, ¿ya? Y partículas de dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es lo que forma las burbujitas en el agua gaseosa. Te pregunto, en el agua gaseosa, ¿quién es el soluto? El colorante. También el colorante es un soluto, ¿no? Pero si fuera solamente el componente líquido y dióxido de carbono, ¿quién sería el soluto? Dióxido El de carbono. dióxido. El dióxido de carbono. Y el solvente sería el agua, ¿correcto? Pero muy buena apreciación, ¿eh? El colorante sería el soluto. O sea, aquello que se disuelve es el soluto y aquello que esté en mayor proporción es el solvente. El soluto típicamente le va a dar el nombre a la solución. Solución acuosa de sal, solución acuosa de azúcar, solución acuosa de alcohol, ¿ya? El soluto es el que le da el nombre. Y el solvente es lo que le da el estado físico, porque una solución puede ser sólida, líquida o gaseosa. Una solución puede tener un soluto, varios solutos, pero varios solutos, pero solamente un solvente. Una solución gaseosa, por ejemplo, puede ser el aire. El aire tiene muchísimos gases. ¿Cuál es el gas más abundante en el aire, chicos? El componente más abundante del aire. El oxígeno. El oxígeno. No, el componente más abundante del aire es el nitrógeno. El segundo gas en abundancia es el oxígeno, ¿ya? Si tú tienes solución líquido-líquido, por ejemplo, sería gas en líquido, por ejemplo, sería dióxido de carbono en agua. Gas en sólido, el hidrógeno en paladio. Líquido en líquido, el alcohol en agua, por ejemplo, el alcohol medicinal. Sólido en líquido, la sal en agua, por ejemplo, el cloruro de sodio en agua o el azúcar en agua. Sólido en sólido, por ejemplo, el latón o de repente el bronce, que son las aleaciones. Si una solución conduce la electricidad, es electrolítica. Y si una solución no conduce la electricidad, no es electrolítica. Esto se les ha repetido muchísimas veces. ¿El agua pura conduce la electricidad? ¿Sí o no? Se lo repetido hasta el cansancio. ¿El agua pura conduce? No, no conduce la electricidad. Perfecto. No conduce. Para que el agua pueda conducir la electricidad, debe tener sales disueltas. ¿Ya? Profesor, ¿o sea, el agua de mi caño tiene sales disueltas? Sí. Y esas sales disueltas con el tiempo se van depositando, por ejemplo, en la tetera o en el termo, lo que tú conoces con el nombre de sal. ¿De acuerdo? Entonces, veamos algunos ejercicios antes de ingresar a su quiz, ¿ya? No es una solución. ¿Cuál de estos no es una solución? Vamos, lúcete. ¿Cuál no es una solución? ¿Cuál no es una solución? El cobre, porque el cobre es un elemento químico. Los elementos químicos ni los compuestos químicos son soluciones. Una solución no tiene fórmula, ¿ya? Ni tiene símbolo químico. El aire es una mezcla de oxígeno con nitrógeno. El agua potable, obviamente, es agua principalmente con cloro o con yodo. El bronce es una aleación y el latón es una aleación. Chicos, acá, esto está más fácil. De las siguientes alternativas, señale a una solución. Al ojo, ¿cuál sería la solución? La B. La B, claro.
Profe, ¿y cómo se dio cuenta Ethan de que era la BEA? Porque les dije, ¿no? Una solución no tiene fórmula. Tiene fórmula, tiene fórmula, tiene fórmula y tiene fórmula. Entonces, Ethan, ¿qué dijo? Ah, eso no tiene fórmula, entonces debe ser la letra B. Y es sí, el alcohol medicinal es agua con alcohol, básicamente, ¿no? Tú ves el alcohol en casa, que ahora lo consumimos mucho, ¿no? Para limpiarnos las manos, debe tener alcohol al 70%, alcohol al 90% para protegernos de COVID, ¿cierto? Respecto a las suspensiones, ¿ah? Suspensión, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Agua con arena o la neblina? ¿Qué sería una suspensión? ¿Agua con arena o neblina? Con arena. Agua con arena, ¿ya? Entonces, se refiere a un sistema como este. Primero, las partículas dispersas pueden ser separadas por filtración. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Verdadero. 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 ¿Son sistemas homogéneos? Te pregunto, ¿esto es Falso. un sistema homogéneo? No, falso. Falso. Heterogéneo. Perfecto. El aire es una suspensión. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? No. No. Falso. ¿Cómo clasificas al aire? ¿Suspensión, coloide o solución? Coloide. Solución. Solución. Claro, el aire es completamente homogéneo. El aire no es una suspensión ni tampoco un coloide. Por lo tanto, sería verdadero, falso y falso, ¿cierto? Esa sería tu respuesta. Entonces, alternativa sería la letra B. Ahora, acá, chicos, dice, respecto a las dispersiones coloidales, ¿ya? Coloides, o sea, por ejemplo, este señor o este señor, ¿presentan el efecto Tyndall, sí o no? Efecto Tyndall, sí. ¿Qué es el efecto Tyndall? El efecto de dispersión de la luz. ¿Te acuerdas que te dije que la luz la puedes ver cómo atraviesa el efecto Tyndall? Sí, lo primero es verdadero. ¿Presentan el movimiento browniano, verdadero o falso? Falso. Falso. Verdadero. Las dispersiones coloidales o coloides tienen el movimiento browniano. ¿El movimiento browniano dónde fue encontrado por primera vez, chicos? Se lo mencioné. El polen. Por eso, pero En lo el separan, ¿no? polen, perfecto. Polen con agua, perfecto. ¿El aire es un ejemplo de coloide, verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué era el aire, te acuerdas? Te dije, una El aire es una solución. solución. Una solución. Perfecto. Entonces, ¿presenta el efecto Tyndall? Yes. ¿Presenta el movimiento browniano? Yes. ¿El aire es un coloide? No. Entonces sería verdadero, verdadero, falso. Alternativa que marcas sería la letra C. ¿Ya? Siguiente, rapidito. Te dice, respecto a las soluciones. Primero, el aire es una solución gaseosa. ¿Qué tú dices? ¿Sí, pi o no, po? Sí. Verdadero. Verdadero. Las partículas del soluto y del solvente se pueden separar por filtración. ¿En las soluciones yo puedo separar por filtración? ¿Sí o no? No. 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 ¿En dónde yo puedo separar por filtración? ¿En una? En Suspensión. una suspensión. En una suspensión. Por lo tanto, esta alternativa es falsa. Las soluciones ¿son heterogéneas? Verdadero. No, las soluciones son completamente homogéneas. ¿Quiénes son heterogéneas? Las suspensiones y los coloides. En una solución no es heterogénea porque yo no puedo visualizar. Las soluciones son homogéneas porque yo no puedo visualizar los componentes. En cambio, acá yo sí puedo visualizar los componentes, es heterogéneo, y acá hasta cierto punto puedo visualizar los componentes, es heterogéneo. Entonces sería verdadero, falso, falso. Alternativa, la letra B. Respecto a las soluciones, seguimos por acá, chicos. Dice, las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Vamos, lúcete, ¿sí o no? Sí. 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 Una solución gaseosa, el aire. Una solución líquida, el agua con azúcar. Una solución sólida, estoy hablando, las aleaciones, por ejemplo, el bronce o, por ejemplo, el latón, ¿ya? Entonces, verdadero. Una solución puede tener más de un soluto, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Por ejemplo, el agua tú le puedes echar azúcar y es una solución. Si a eso mismo le agregas sal, sigue siendo una solución. Puede tener varios solutos, pero solamente un solvente. Eso es verdadero. ¿Las soluciones son heterogéneas? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Lo estamos mencionando varias veces, eso es falso. Entonces, verdadero, verdadero, falso. Por último,
Respecto a las soluciones, las soluciones que conducen la electricidad son electrolíticas, ¿verdadero o falso? Falso. Verdadero. Si conduce la electricidad, electrolítica. Si no conduce la electricidad, no electrolítica. Por ejemplo, el agua potable, el agua de nuestro caño, ¿es una solución electrolítica, sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque el agua de nuestro caño conduce la electricidad. ¿Tú has escuchado ese rehidratante Electrolyte? ¿Por qué crees que tiene el nombre Electrolyte? Porque tiene muchos electrolitos. Profe, ¿qué son los electrolitos? Vienen a ser todos esos iones que se encuentran, que cuando tú sudas, ¿ya? Los vas perdiendo. Entonces, para recuperarlos, los consumes, ¿ya? Y esos electrolitos dentro de tu cuerpo ayudan a que se mantenga, vamos a llamarle en términos sencillos, las transmisiones eléctricas para que tu cuerpo funcione bien, ¿ya? Son soluciones electrolíticas, verdadero, ¿ya? Siguiente, ¿las soluciones tienen el efecto Tyndall, sí o no? Sí, verdadero. No. ¿Quiénes tienen el efecto Tyndall? Ayúdame. ¿Solución, suspensión o coloide? Coloide. ¿Quién tiene el efecto Tyndall? ¿Solución, suspensión o coloide? No. El efecto Tyndall, dispersión de la luz, la tiene un coloide o una dispersión coloidal. Por lo tanto, esto no, porque se refiere a una solución. Una solución de agua y sal, el cloruro de sodio, o sea, la sal, es el soluto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. La sal es el soluto. Perfecto. Listo. Entonces sería verdadero, falso, verdadero. Alternativa, la letra A. Muy bien, chicos. Por favor, todos con su quizy.